¿Te imaginas descubrir que tu esposa te engañó porque se consideraba demasiado hermosa para ser fiel? ¿Y si te dijera que acabó perdiéndolo todo por causa de esa confianza excesiva? Antes de continuar con esta historia increíble, dale like a este video y activa la campanita. ¿Por qué? Porque todos los días traigo historias reales que te harán pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en alguien. Mira, no soy del tipo que da consejos sobre relaciones, pero esta historia te mostrará cómo un hombre transformó una infidelidad en una venganza perfecta, sin violencia, sin bajezas, solo usando la ley y la inteligencia para dar una lección que esta mujer nunca olvidará. Y créeme, cuando descubras cómo le dio la vuelta a la situación, cómo logró dejarla sin nada mientras mantenía todo su dinero protegido. Bueno, digamos que querrás tomar notas. Suscríbete al canal ahora mismo porque esta historia es solo el comienzo. Todos los días traigo relatos reales que te harán abrir los ojos a la realidad de las relaciones modernas. Ahora, vamos a la historia que te mostrará cómo un hombre transformó sus lágrimas en una venganza calculada y absolutamente devastadora. La mujer decía que era demasiado hermosa para ser fiel. Ahora está enfrentando una realidad nada bonita. Pedí el divorcio y se quedó sin dinero. Yo, con 35 años, conocí a mi esposa, que tiene 34 años, desde los tiempos de la escuela. Acababa de mudarme a una ciudad diferente, así que todo era nuevo para mí en la escuela. Tenía miedo de tener dificultades para adaptarme, lo cual tiene sentido, pero por suerte las cosas no fueron malas. Creo que porque hice amigos rápido y no parecía un extraño. Entre los amigos que hice en aquella época estaba una chica llamada Melissa. Ella participaba en el club de fotografía de la escuela y nos conocimos cuando estaba tomando fotos cerca de donde yo estaba sentado. Antes de que me diera cuenta, yo estaba en una de sus fotos. Hasta hoy ella dice que aquella es una de sus fotos favoritas, pero siempre dudo de eso. Es triste escribir esto ahora porque me hace recordar nuestros primeros momentos juntos, y duele mucho pensar que pronto todo esto no significará casi nada para mí. Volviendo al tema, nos hicimos buenos amigos después de eso y en el último año de la escuela empezamos a salir. Parecía lo correcto. Para decir la verdad, incluso yendo a universidades en estados diferentes, esto no perjudicó nuestra relación. Nos mandábamos muchos correos electrónicos y mensajes, y hablábamos por teléfono siempre que podíamos. Con el tiempo, acabamos casándonos. Hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Como puedes imaginar, Melissa trabaja como fotógrafa profesional. Incluso teniendo su propio estudio, también trabajó como fotógrafa oficial en varios lugares buenos durante su carrera. A veces esto la hacía viajar a otros países o estados, pero nunca pensé que eso fuera un problema, sinceramente. Ahora, necesito decir que conforme fui envejeciendo, se hizo fácil notar lo hermosa que es Melissa. En aquella época de la escuela, la encontraba bonita, pero no fue solo por eso que me hice su amigo y después novio y esposo. Era toda su manera de ser en aquella época, pero hoy veo que tuve suerte de estar con alguien tan hermosa. El problema de salir con alguien muy hermosa es que necesitas ser seguro. Voy a ser sincero, al principio de la relación no era nada seguro, porque siempre parecía que otros hombres estaban listos para robar a mi novia y hacer que me engañara. Pero ella siempre me tranquilizó en los primeros años y era muy abierta conmigo. Así que después de un tiempo, dejé de preocuparme por con quién trabajaba y esas cosas. Conforme fuimos envejeciendo, noté que mi esposa empezó a cambiar. No necesariamente de una manera mala, pero parecía que estaba teniendo una pequeña crisis de edad. Empezó a preocuparse mucho por su legado, y aunque nunca había querido hijos antes, tuvimos unas 10 conversaciones donde estaba reconsiderando esa decisión y preguntándome si debería congelar sus óvulos. Al principio dije que no, pero en la tercera vez que hablamos sobre esto, me di cuenta de que no era solo un pensamiento pasajero y sugerí que lo hiciera, lo que acabó haciendo. Cuando empezó a ir al gimnasio, sentí que era porque tenía miedo de perder la forma y parecer vieja. Para mí, seguía hermosa, pero no hay razón para impedir que alguien vaya al gimnasio, ya que eso solo va a hacer bien al final de cuentas, así que acepté ese cambio de buena manera. Siempre fui una persona que se mueve bastante, me gusta correr y andar en bicicleta, así que en realidad me alegré con eso.
Pero el verdadero problema comenzó cuando empezó a salir con algunas mujeres que conoció en el gimnasio. Me contaba todo sobre ellas. Eran 3 amigas y mientras una estaba casada y era de nuestra edad, las otras 2 eran solteras y tenían poco más de 20 años. No creo que haya problema en ser amigo de personas mucho más jóvenes que tú, pero la cuestión es que empezaron a salir mucho de la manera en que la gente joven suele salir. Mi esposa, que antes disfrutaba de tomar un vino y leer un libro o ver una película, ahora estaba hablando de ir a bares, discotecas y todo tipo de salidas entre amigas. Al principio no pensé que se volvería costumbre, así que apoyé la primera y segunda vez, hasta la tercera vez, si no me equivoco. Pero entonces me di cuenta de que se estaba volviendo algo de cada semana y no me gustó eso. En realidad, creo que una mujer casada solo debería ir a esas discotecas cuando va con su marido, porque no hay mucho bueno que pueda salir de eso, y no soy miedoso ni nada. Así que cuando vi que esas salidas se iban a volver rutina, tuve que poner un punto final y pedirle que parara. Incluso confiando en ella, empecé a preocuparme por el tipo de cosas que estaba viendo en esos lugares y cómo eso podía acabar influenciándola. Ni siquiera conocía bien a aquellas chicas del gimnasio, así que no tenía idea de cómo vivían y si eso iba a hacerle mal a Melissa, ya que estaba toda entusiasmada con esas salidas y fiestas. Como puedes imaginar, no le gustó nada de eso, y la conversación se convirtió en una pelea fea. No me enorgullezco, pero le dije que estaba teniendo una crisis de edad. Ella me llamó controlador, inseguro e idiota. En resumen, fue una de esas peleas horribles que ocurren en los matrimonios y se podía ver que ella no iba a escuchar nada de lo que yo dijera. Ella acabó saliendo aquella noche, aunque me había dicho antes que no lo haría. Claramente lo hizo para provocarme o al menos para estar lejos de mí. Cuando volvió más tarde de lo normal, prácticamente me evitó. Se duchó y se fue a dormir. Cuando entré en la habitación, ella estaba durmiendo y yo no podía dejar de pensar en aquello mientras la miraba, porque sentía realmente que algo había pasado aquella noche y por lo que sé de las mujeres, muchas hacen tonterías cuando están enfadadas como una forma de vengarse. Si ella hizo algo aquella noche, probablemente pensó que se había vengado de mí. No podía sacarme eso de la cabeza y sé que estaba actuando como loco, pero decidí tomar su celular mientras dormía. Nunca había hecho eso antes, pero sentí que era el momento correcto de correr ese riesgo. Era aterrador hacer eso, pero vaya, qué bueno que lo hice. Ella usa más el Messenger, así que fue el primer lugar que miré después de desbloquear su celular y vi un grupo de conversación con 4 personas llamado Fit and Fierce. Hice la misma cara fea que tú estás haciendo ahora, pero ni siquiera tuve tiempo de pensar mucho en eso porque los mensajes eran algo... Mira, cualquier grupo de conversación que todo el mundo puede ver probablemente tiene suficiente material para mandar gente a la cárcel. Pero además de todas las cosas horribles que ellas hablaban allí, incluyendo mi esposa, un mensaje que ella envió me llamó la atención inmediatamente mientras estaba mirando. Era de aquella noche. Al principio me sentí mal, pero cuando entré y lo vi, ya ni me importó. Con una carita riendo. Él está queriendo controlar a la persona equivocada. Y sinceramente, soy demasiado hermosa para ser fiel. Estuve atada a él toda mi vida y nunca aproveché mi belleza de la manera en que la mayoría de las mujeres la aprovecha. Déjame recibir atención, déjame recibir favores. Y después de eso, las otras chicas del grupo la estaban animando y preguntando si el tipo era guapo y si estaba bien dotado. Amigo mío, ¿cómo me sentí? Odio recordar eso. Todavía duele mucho incluso habiendo pasado más de una semana. Da una opresión en el pecho que no pasa. Parecía que todo se estaba derrumbando. Pensé que estas salidas de ella serían solo un pequeño problema en el matrimonio y que pronto resolveríamos todo y volveríamos a la normalidad. Pero nunca imaginé que sería el fin del matrimonio. Es alguien que conozco desde hace 20 años de mi vida. Mientras yo estaba súper feliz casado con ella, ella se sentía atrapada. ¿Estoy entendiendo bien? Fue muy pesado, pero en fin, eso soy yo siendo emotivo, porque al final de cuentas, todos sus mensajes mostraban que me había engañado, no estaba arrepentida y probablemente lo haría de nuevo. Es decir, eso soy yo pensando que aquella noche fue la primera vez que me engañó. Muy probablemente ya había sucedido antes, tal vez algunas veces al principio de nuestra relación.
Este era el tipo de mujer que se arrepentía de no haber tenido una fase de estar con varios. Parecía que estar con un hombre en una buena relación desde jovencita era más un castigo que una suerte para ella. ¿Será que la mayoría piensa así? Porque estoy muy confundido. Me olvidé completamente de sacar fotos de los mensajes en aquel momento porque estaba muy afectado. Al día siguiente estaba con un humor pésimo, pero ella ni se preocupó en preguntar. Probablemente porque nuestra pelea todavía estaba en el aire. Fue aquella noche que conseguí obtener pruebas de su celular, incluyendo otros mensajes donde ella describía cómo todo había sucedido y lo bueno que había sido y cómo ni siquiera recordaba el nombre del tipo, seguido de varias risas, como si eso fuera motivo de orgullo. Estaba destruido, todavía lo estoy. Y es aquí donde estoy ahora. Estoy muy perdido sobre qué hacer. Claro que sé que no puedo continuar con este tipo de persona. Ya di muchos años de mi vida, pero necesito hacerla sufrir. No quiero engañar también porque soy mejor que eso. Dejé 10 años de matrimonio sin mancha y voy a continuar así, pero necesito hacerla sufrir. No quiero ser más el tonto. Sinceramente, estás totalmente en lo correcto de sentirte así. Podrías contar todo a las personas importantes en su vida. Engañar no solo te lastima a ti, muestra quién es ella realmente, y a veces las personas necesitan ver la verdad. Ella necesita enfrentar lo que hizo. Bueno, se suponía que sería una actualización rápida, pero la cosa se puso realmente fea. Una parte de mí se arrepiente de haber llevado las cosas por este camino, porque mi vida va a ser un desastre por los próximos meses. Pero creo que es una de esas situaciones en las que tengo que aguantar la incomodidad ahora para estar mejor después. Confronté a Melissa sobre toda esta confusión cuando ya sabía lo suficiente sobre lo que ella estaba haciendo en las salidas. Esperé que volviera a casa una noche y ella intentó ir directamente a la ducha, pero no la dejé. Se podía ver que ella no quería acercarse a mí, pero se podía sentir olor a alcohol en su aliento y un perfume que parecía ser de hombre. Ella se seguía alejando de mí y cuando pregunté qué estaba pasando, ella solo dijo, nada, no sé. ¿Por qué aquella respuesta me irritó tanto? Tal vez porque yo había pasado la última semana muriendo de preocupación, estrés y paranoia, y para ella no estaba pasando nada. Fue ahí cuando le dije en la cara que sabía que me estaba engañando y, amigo mío, solté todo lo que tenía guardado sobre ella. Repetí su frase preguntando si ella realmente pensaba que era demasiado hermosa para ser fiel. Pregunté si realmente pensaba que había perdido sus mejores años conmigo. Pregunté por qué quería tanto tener una fase de estar con varios. Le dije que yo tenía razón, que ella estaba teniendo una crisis de edad de verdad. La llamé de todo y le dije que ella había acabado con nuestro matrimonio sola. Pero hey, al menos ahora tendría la oportunidad de ser libre y hacer lo que quisiera. Durante todo esto, ella solo se quedó mirándome sin decir nada, y de repente empezó a llorar. Tal vez ella realmente pensó sobre todo, y se dio cuenta de que el riesgo que estaba corriendo no valía la pena por lo que iba a ganar. Como todos los que engañan, ella quería aprovechar todo y aún mantener el matrimonio. Y yo me negué a dejar que eso sucediera. Ella se cayó al suelo y yo me quedé de pie frente a ella continuando insultando. En realidad, tenía tanta rabia dentro de mí que necesitaba sacar todo afuera. No quería golpearla, pero sabía que nadie podía hacer nada con las palabras que yo dijera. Al final, le mandé que arreglara sus cosas y saliera de allí, pero ella todavía estaba llorando en el suelo. Así que fui a la habitación y empecé a tirar algunas cosas importantes en una maleta para ella. Cuando estaba casi terminando, unos minutos después, ella vino arrastrándose y se tiró a mis pies, pero yo solo la empujé lejos. Aquello me estaba irritando demasiado. Tuve que llamar a un coche de aplicación, que programé para ir a la casa de su madre, y acabé poniendo sus cosas en el coche. Solo entonces, ella salió, aunque no quería. Algunos días después, me aseguré de que recibiera los papeles del divorcio en la casa de su madre y tuve que aguantar un montón de llamadas después de eso. Claro que no atendí ninguna porque no tenía nada que hablar con ella o con su madre. Ciertamente no ahora. Así que ahora estoy solo esperando que el proceso del divorcio comience y termine para poder dejar toda esta historia atrás. Nunca pensé que acabaría divorciado, pero la vida viene con todo hacia nosotros. Ahora solo necesito asegurarme de que voy a hacerla sufrir de verdad.
Fui herido, pero necesito garantizar que ella sienta mucho más dolor que yo. Finalmente todo acabó y sin duda yo gané. El alivio que siento ahora que terminó es difícil de explicar, pero sinceramente me estoy sintiendo genial. Déjame intentar contar todo lo que pasó sin volverme aburrido. Al final, tuvimos que entrar en todo el proceso del divorcio y esta parte no fue agradable porque después de todo el llanto y las lágrimas, Melissa se puso muy enojada y parecía que solo quería dificultar mi vida lo máximo posible. Me mandaba mensajes amenazándome en medio de la noche y diciendo que yo había destruido su vida. Una vez, las cámaras de seguridad la captaron parada al otro lado de la calle a las 3 de la mañana. Además, en vez de intentar llegar a un acuerdo que tuviera sentido, ella y su abogado sinvergüenza estaban pidiendo las cantidades más absurdas de dinero para compensarla después de un matrimonio tan largo. El único problema es que yo sabía que no sería yo quien iba a pagar nada. Siempre fui inteligente con mi dinero, así que mis ahorros son grandes hace tiempo. Pero cuando supe que el divorcio venía, pasé mucho tiempo trabajando con mi abogado para encontrar maneras de esconder mi dinero de ella. Claro que no conseguí esconder todo, pero logramos guardar una buena parte en seguridad. Pero no era solo sobre proteger mi dinero. Yo quería tomar el máximo posible del dinero de ella. Ella trabajó como fotógrafa por mucho tiempo y ni siquiera era cosa pequeña. Así que ella tiene dinero, siempre tuvo. Yo quería una parte de eso y esta vez no me importó ser codicioso. Usando las pruebas que tenía, que mostraban claramente que ella admitió la culpa y no estaba arrepentida, esperaba no solo conseguir bastante dinero de ella, sino hacer que pagara a mis abogados también. Pedí todo eso desde el principio. Mejor aún fue que su acoso estaba documentado, pero ella claramente no había pensado en eso cuando se quedaba parada frente a mi casa en medio de la noche. Yo sabía que iba a hacer que se arrepintiera de todo lo que hizo después de engañarme. Cuando supimos qué juez iba a encargarse del caso, mi abogado se quedó tranquilo. Él dijo que las cosas iban a salir bien para nosotros porque el juez era muy riguroso. Y con las pruebas de su infidelidad, del acoso, de la falta de arrepentimiento y hasta del pedido absurdo que ella hizo intentando un acuerdo, él garantizó que nos dio prácticamente todo lo que pedimos. Melissa se quedó con casi nada. Solo se quedó con su coche, que vendió poco después. Sinceramente, me sentí muy bien. Ella nunca fue de guardar dinero, así que se quedó sin nada muy rápido, principalmente porque yo preferí recibir todo de una vez en vez de pensión. Eso la dejó sin dinero. Ella no va a quedarse pobre por mucho tiempo, y lo sé, pero seguramente va a tener una vida mucho más difícil por un tiempo. Después de todo el acoso e insultos, ella todavía intentó llamarme borracha algunas noches después de que el divorcio terminó, diciendo que me extrañaba y que su vida era un desastre ahora. La dejé hablar porque era divertido, pero al final solo colgué sin decir nada. Ahora estoy por encima y me siento muy bien porque no hice nada para merecer ser engañado. Ahora es su turno de sentir el dolor. Ella se recuperará un día, pero espero que aprenda la lección. Y esta historia prueba exactamente lo que siempre digo. No importa cuánto tiempo inviertas en una relación, 20 años pueden convertirse en polvo en cuestión de días. Mira lo que pasó. Este tipo dio 2 décadas de su vida a una mujer que lo tiró todo por la borda porque era demasiado hermosa para ser fiel. Ridículo, ¿no? Pero ¿sabes qué es interesante? Él fue inteligente. En vez de quedarse llorando por los rincones o intentando salvar un matrimonio muerto, actuó con inteligencia. Protegió el dinero, guardó las pruebas y usó el sistema a su favor. Al final, quien estaba llorando era ella, sin dinero y sin marido. Y hay más. ¿Notas cómo volvió corriendo cuando el dinero se acabó? Típico. Primero era demasiado hermosa para ser fiel. Después estaba llamando borracha diciendo que lo extrañaba. Es siempre así. Cuando la realidad golpea, la historia cambia completamente. Por eso hoy prefiero mi libertad. ¿Relación seria en los días de hoy? Muy arriesgado. Es como jugar a la lotería, solo que apuestas tu vida entera, tu dinero y tu paz mental. ¿Vale la pena? Esta historia muestra que no. Si hay algo que aprender aquí es, mantén tu dinero protegido y tu vida en orden. Porque al final, fue exactamente eso lo que salvó a este tipo, su inteligencia financiera. Mientras ella estaba demasiado ocupada creyéndose demasiado hermosa para ser fiel, él estaba asegurándose de que no iba a salir perjudicado al final. Y antes de terminar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita.
Mañana hay otra historia que te hará pensar 2 veces antes de embarcarte en esta idea de felices para siempre. Hasta la próxima.